Muy bien, pues comenzamos. Sí. Pusimos, y Carmen nos explicará mejor, el caminando en medio de la pandemia, porque la verdad es que la vida sigue, pero estamos verdaderamente un poco atrapados en muchas emociones, en muchas situaciones que nos están causando sufrimiento y nos generan mucha incertidumbre en cuanto al futuro, y entonces verdaderamente parecía que era oportuno el poder el poder hablar de este tema, del tema del sufrimiento, ¿no? Bien, pienso que alguien tiene el micrófono, si lo puede cortar, eso es. Entonces, la realidad que tenemos es, nosotros lo vivimos y ahora con la pandemia, la realidad de la enfermedad, y en este caso nos afecta absolutamente a todos. Eso nos plantea el problema del dolor, el problema del sufrimiento y, por supuesto, el problema de la muerte. Son una serie de interrogantes que tenemos todos y que verdaderamente necesitan algún tipo de planteamiento. Hay que interpretar que el dolor que nos acompaña de una manera evidente, que lo tenemos, sabemos todos lo que es, como seres humanos lo interpretamos y entonces lo vivimos como sufrimiento. Sufrimiento es algo más que el dolor. ¿Qué significa el sufrimiento? Es un poco lo que yo quería plantear. No quiero hacer una teoría, pero sí que abordemos todas las posibilidades y todas las dimensiones que tiene para que tratemos de entender qué significa. Porque hay algún libro que me recuerdo que tiene el título, ¿no?, de que el sufrimiento es inútil, ¿no? Bueno, hay algunos sufrimientos que pueden llegar a ser quizá inútiles, pero no es la respuesta, ¿no? Porque el sufrimiento existe siempre que hay cambio. Y esto es muy importante que nos demos cuenta. Cuando estamos en tranquilidad, estamos en paz, estamos tranquilos, pues nada cambia, estamos muy a gusto y todo se mantiene bien, estamos con salud, no hay problemas, ¿no? Pero así no hay cambio. En el momento que hay un cambio, en el momento que yo siento frío, en el momento que yo tengo hambre, en el momento que me duele algo, yo tengo que hacer algo, tengo que ponerme en marcha, algo no funciona y de alguna manera tengo que saberlo. Eso es realmente el significado del sufrimiento o del dolor. Te está alertando, es una alerta de que hay que actuar, hay que hacer algo. En ese sentido, si no hay esa alerta, podemos, como pasa en la lepra, por ejemplo, que te haces daño en una mano, pero como no se siente dolor, es una enfermedad que no, y pues acabas perdiendo ese miembro, ¿no? Porque nos falta ese aviso, esa alerta de que has de cuidarte, ¿no? Has de retirarte, ¿no? Y la verdad es que el cambio es imprescindible, porque ojalá no hubiera sufrimiento. Bueno, si no hay cambio, no hay evolución. En ese sentido, eso es cómo funciona la naturaleza y de alguna manera es muy bueno que tengamos conciencia de esto, ¿no? De ese modo podemos decir que el dolor agudo, que todos sabemos, cuando nos duele la tripa, nos duele el pecho, hemos de ir a urgencias, por si acaso hay un infarto, por si hay una apendicitis, algo hay que hacer, porque como no le hagamos caso, nos está diciendo algo y puede ser mucho peor. Luego el dolor no solo es que es inevitable, el dolor crónico es inevitable, claro, un dolor de la espalda que hoy me duele, mañana, pasado, y el dolor crónico en sí verdaderamente se convierte en una enfermedad, es cierto. Es como una alerta que no para de sonar, como ese despertador que te avisa que ya es hora y te sigue y no puedes apagar. En ese sentido habrá que tratarlo efectivamente, ¿no? Eso el dolor físico está bastante menos claro, pero ¿qué pasa con el sufrimiento? Que ahora lo veremos en las dimensiones. Bueno, la verdad es que también es necesario, porque en el fondo, como hemos dicho, el sufrimiento es una alerta de algo que cambiar. Luego, si tenemos un sufrimiento agudo, algo que nos hace estar mal, es que algo hay que hacer, hay que actuar. Y de nuevo la pregunta sería, y es lo que a ver qué sacamos hoy en conclusión, ¿el sufrimiento crónico es inevitable? O como dicen y encontraréis, ¿no?, esa expresión que hay, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Opcional, vamos a verlo. Bueno, ¿de qué hablamos en el sufrimiento? Cuando tomamos como ejemplo la enfermedad, pues es el modelo, en lo que estamos viviendo ahora en la pandemia. Hay un sufrimiento propio, ¿no?, de la persona, el paciente le llamamos, pero no olvidemos que el paciente es un nombre, es la persona que está sufriendo. Luego tenemos los seres queridos que nos rodean y tienen su propio sufrimiento, la familia, amigos, y por supuesto está el sufrimiento de los otros, de esos otros a los que, como profesionales, como voluntarios, de esas personas que son ajenas a nosotras y que, sin embargo, nos damos cuenta que tenemos que hacer algo por ellos. Y aparte de ese sufrimiento en esos tres aspectos que habrá que plantear, tenemos el hecho de que nos afecten todas las dimensiones. Y el ser humano tiene muchas dimensiones. Ahí normalmente podemos hacer esas dimensiones que he puesto ahí, vamos a desgranarlas, ¿no? Una está dentro de la otra, física, emocional, social, intelectual, incluso espiritual. Vamos a ver qué significa, ¿no?
Con el sufrimiento corporal, pues vamos a ver el dolor, eso está claro, es lo más evidente, ¿no? El dolor agudo, pero no solo el dolor físico, porque el ahogo, y ahora lo estamos viendo en la pandemia, ¿no? Puede ser un gran sufrimiento, sin ser un dolor físico. La sed, el sueño, todo eso nos está alertando, hay que hacer algo, hay que acudir, hay que poner oxígeno, luego algo hay que hacer, ¿no? Pero evidentemente el dolor crónico recurrente, como hemos dicho antes, nos va a crear un sufrimiento añadido, porque no solo el dolor físico, sino todo lo que provoca. Y ese dolor crónico provoca la dependencia, es algo que va a aparecer por necesidad con la ancianidad. Luego vamos a tener que vivirlo, ¿no? Y por supuesto dejo ahí una interrogante con el concepto del dolor insoportable, ¿no? En el que evidentemente yo, con mi experiencia en el hospital como oncólogo, pues lo vemos que tenemos medios hoy en día para tratar de aliviar, pero a veces no hay más remedio que llegar a una sedación, es decir, aquí hay algo que interpretar, ¿no? La segunda dimensión sería la emocional. Diríamos que la respuesta que hay que dar a eso es cómo estamos viviendo esto. O sea, qué experiencia estamos teniendo. Y ahí entran las emociones, los sentimientos, las reacciones a esos sentimientos y a esas emociones, la actitud que elegimos frente a ella, que ahora veremos. Y por supuesto, eso nos genera pues miedo, ansiedad, impotencia, todas las emociones y muchísimas más que todas ellas son causa de sufrimiento, ¿no? Es obvio que en esa relación emocional que tenemos con las personas cercanas están los conflictos, relaciones afectivas, los celos. Bueno, a mí me gusta usar esa palabra, el sufrimiento cotidiano. A veces no tenemos grandes problemas, pero las relaciones dentro de la familia, de casa, pues nos crean una tensión que no nos hacen estar bien, ese malestar, ese sufrimiento cotidiano. Por supuesto, cuando hablamos ya de la pérdida de un ser querido, ya hablamos del duelo en el sentido más amplio de la palabra, en el que va a ser un sufrimiento emocional extremo que va a requerir toda una atención, ¿no? Y ahora veremos cómo también. De algún modo, si analizamos una serie de sentimientos, ¿no? Que una vez la emoción ha aparecido en un primer momento, la trabajamos con nuestra experiencia y se crea un sentimiento y nos queda un sentimiento, como hemos dicho, que puede ser pues positivo, que nos ayuda al bienestar y nos pone en actividad, o nos atrapa y nos crea un pesimismo, un malestar que nos deja en la inactividad, lo cual ¿qué hace? Prolongar el sufrimiento. Luego hemos de tratar de hacer algo con esos sentimientos. Tercera dimensión, bueno, la dimensión social de relación. En este caso sería tanto la relación con otras personas como las relaciones sociales, con amigos, como la relación laboral, ¿no? Que nuestro lugar en la sociedad. En este caso sabemos que el mobbing, el bullying, hay un montón de situaciones en las que hay un sufrimiento, no es problema físico, no es emocional, es un sufrimiento de relaciones humanas que tiene unas consecuencias en mi salud, en los que me rodean, y de eso sabemos mucho, luego hablaremos también. Evidentemente puede llevar al agotamiento profesional, lo estamos viendo ahora en la pandemia, especialmente en los sanitarios, pero no solo. Y también existe, y lo estamos viendo también, la pérdida del trabajo, de la expectativa laboral, y todo eso es un sufrimiento de origen social, verdaderamente, que puede llevar a la marginación y, por supuesto, dejarnos esos sentimientos que pongo ahí de ira, de rabia, ¿no? de sensación de fracaso, de decepción. Hay una cuarta dimensión que podemos hablar, que sería la intelectual, la mente, ¿no? Bueno, la mente a veces no la controlamos y la mente nos genera a veces una serie de sufrimientos que verdaderamente son exagerados, ¿no? Tanto en cuanto a la duda, la incertidumbre, la confusión, exactamente lo que tanta gente está viviendo ahora a nivel social, estamos viviendo ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Dónde vamos a llegar? ¿Se va a solucionar? Esa duda que nos hace mirar al futuro, salir un poco del presente. Eso es lo que se llama, como dice Manu, ¿verdad? Sufrimiento anticipado. Realmente el sufrimiento anticipado nos está creando un sufrimiento añadido. Aún no ha ocurrido lo que imaginamos y ya estamos sufriendo. Eso nos pasa con muchas cosas. Es nuestra mente que nos juega una mala pasada. Pero también podemos mirar hacia atrás, al pasado. Y entonces la culpa, el rencor, el remordimiento, aquello que hicimos mal y ya no se puede cambiar, o aquello que nos pasó y con esa persona y yo no me hablo y eso me está creando un sufrimiento que está atrás, que no soy capaz de quitar de encima. ¿Y cómo le llamaríamos? Un sufrimiento innecesario, realmente. Por supuesto que hay que trabajarlo, por supuesto que hay que ser capaz de llegar, pero es un sufrimiento añadido, ¿no? En este caso, la duda de eso que no se nos va, ese es el por qué, sería la pregunta, ¿no? Y llegamos a la quinta dimensión, que es la que nos hace más humanos, ¿no?
la dimensión espiritual, perdón, en el sentido más amplio de la palabra, porque se refiere al sentido de la vida, se refiere a la razón por la que nos levantamos cada mañana. La pregunta a la que respondemos es ¿para qué sucede? ¿Para qué este sufrimiento? ¿Para qué esta pandemia? ¿Para qué esto que me está pasando? ¿Esto tiene algún sentido? Viktor Frankl decía esa frase, vale la pena vivir, seguir viviendo, siempre hay un para qué, siempre, eso lo decía en su experiencia, ¿no? Bueno, cuando eso no ocurre, a veces lo sabréis y tenemos personas que, bueno, yo tengo trabajo, tengo la familia, lo tengo todo, pero me falta algo. No sé para qué estoy aquí, no acabo de encontrar sentido. Es lo que él llamaba vacío existencial, ¿no? Y que requiere toda una atención de sufrimiento. No hablamos de duelo por pérdida de un ser querido, de dolor físico, es otra cosa, ¿no? Claro, si se suma el sufrimiento físico, se suma el sufrimiento social y esa marginación y se suma la pérdida de sentido, aparece lo que se llama la aflicción o dolor total, que puede llevar a algo mucho peor, que es la desesperación, la pérdida de la esperanza, el ya no saber para qué seguir viviendo, incluso la idea de suicidio, ¿no? Evidentemente hay un tipo de sufrimiento en el que podríamos darle un sentido, que veremos ahora al final, que es lo que podríamos llamar un sufrimiento voluntario en cierto modo. Es decir, yo hago un esfuerzo para algo. Yo pues me desvelo porque necesito atender a una persona que está enferma, o yo voy a cambiar la guardia de este sábado que no me viene bien, pero así mi compañero celebrará sus bodas de plata. No, yo hago un esfuerzo o algo más íntimo, más profundo, como le podemos llamar el sacrificio o la expiación. De hecho, Frankl dice esta palabra, el sufrimiento deja ser, en cierto modo, sufrimiento en el momento en que encuentra un sentido, como podría serlo el sacrificio. Es decir, darle un motivo, darle una razón, que esto que yo estoy pasando sirva para algo, ¿no? Y luego vamos a darle otros dos aspectos y ya entramos en el afrontamiento, que sería el sufrimiento que podríamos llamar evitable y el inevitable. El sufrimiento de causa humana es el que nos provocan otras personas. Cuidado, y nosotros también provocamos. Y viene dado por la violencia, la maldad, lo que lleva a la pobreza, al hambre, la guerra, a la injusticia, al fin y al cabo, ¿no? Podemos incluso hablar de un sufrimiento de los pueblos, ¿no? Realmente es un sufrimiento que si le echamos la culpa a alguien, a veces pedimos ayuda, ¿no? De decir, bueno, el ser humano lo causa, es el ser humano que debería resolverlo, ¿no? ¿De dónde viene eso? Bueno, de la libertad del ser humano, sin duda. Tenemos la capacidad de decidir qué hacemos. Si nos acercamos al otro con deseo de poder y de egoísmo, de beneficio propio, tratamos de... Ahí está la libertad. Y Viktor Frankl siempre habla de la libertad, tiene que ir de la mano con la responsabilidad. Yo soy libre de hacer muchas cosas, pero soy libre para hacer algo, ¿no? Y yo decido, en conciencia. Y ese es un sufrimiento que es probablemente el que más daño nos hace. Pero evidentemente la pandemia no está en manos de todos y hay un sufrimiento de causa natural o bien el sufrimiento casual, por accidentes o por el azar. Es que pues, si llego a pasar 2 minutos más tarde me hubiera atropellado, ¿no? Esto puede ocurrir. Y llega ahí el interrogante más grande, que es el sufrimiento del inocente, ¿no? ¿Por qué tiene que haber ese sufrimiento cuando ya hemos dicho que es un aviso, una alerta? Bueno, ahí queda un gran interrogante y ahí hay que buscar algún tipo de respuesta que cada uno a lo mejor tendrá que encontrar. No la voy a dar yo definitivamente. Lo que quiero decir es que es un sufrimiento de causa natural en el cual hay luego mucho de humano, porque si en Estados Unidos ya van por 500.000 muertos es porque algo no están haciendo bien, evidentemente. Lo cual no quita que también habrá muchos muertos que no se pueden evitar porque la enfermedad está ahí, ¿no? Por tanto, ¿qué hacemos con este sufrimiento? Esa es la gran pregunta. Bueno, podemos hacer un montón de cosas que he puesto ahí, todas las que se me han ocurrido, seguro que me podríais añadir más. Hay muchos verbos, hay que hacer algo, hay que actuar, son verbos, hay que ponerse en marcha, pero algunos van en dirección como un poco negativa, podríamos decir, y otros con una intención de darle la vuelta a la situación. Vamos a analizar muy brevemente, ¿no? Podríamos mirar, podríamos decir, de una manera un poco negativa, huida, ¿no? No, yo no quiero sentir más esto. ¿Esto dónde me lleva? Pues a las dependencias, en el fondo. Pues puede ser el alcohol, puede ser el juego, puede ser las drogas, puede ser irme de compras para no pensar, puede ir... La dependencia no me va a atrapar, solo me hace una huida, no me va a dar más solución, ¿no? Puede haber una actitud aún un poco peor, ¿no? Que sería el rechazo, es decir, yo esto no lo aguanto más. Y la única salida que veo es el suicidio. Y habrá que pensar por qué esa persona llega a ese planteamiento, ¿no?
Hay una actitud de pérdida, de decir, hombre, esto no hay más remedio y bueno, pues no tengo más remedio, pues entro en depresión y yo ya, mi vida ya tiene poco sentido porque, pero ahí estoy, ¿no? Hay una actitud intermedia que sería esa resignación, pues ¿qué voy a hacer? No sé qué hacer para cambiarlo. Bueno, pues me aguanto, ¿no? La amargura, que bueno, tampoco se puede vivir muy bien con amargura, es otro sufrimiento añadido. Pero por supuesto, ante el sufrimiento evitable siempre podremos cambiar algo. Y hemos dicho que hay muchos sufrimientos evitables. Ante el sufrimiento ajeno podremos plantear el amor y la compasión como opciones, elecciones personales para poder ayudar a otros, ¿no? Ante la violencia, bueno, es un extremo, por eso he puesto perdón solo, no, me parece que es la fuerza del perdón, que verdaderamente es un nivel muy alto, ¿no? de autoconciencia y de capacidad para ser capaz de evitar ese sufrimiento que de otro modo crea un círculo vicioso de sufrimiento, ¿no? Y por supuesto, ante la inevitable, ante el sufrimiento, está la aceptación y es un trabajo que tenemos que hacer y yo creo que por eso estamos ahí como asociación, ¿no? Siempre, siempre buscar sentido, porque hay cosas que no podemos cambiar y la única opción última que nos queda es el hecho de aceptarlas, ¿no? Por tanto, de todos esos que hemos dicho, de esas emociones que nos generan esos sentimientos, hay una serie de opciones, de actitudes y cada uno tiene la libertad de elegir en cuál se queda. Y ese es el trabajo que quiero proponeros para hoy, ¿no? Por tanto, si no está en tus manos cambiar una situación que produce dolor, porque ya has hecho todo lo posible y no se puede, recuerda a Víctor Frankl, siempre queda la libertad de escoger la actitud con la que afrontes el sufrimiento. Yo creo que es la frase clave de Víctor Frankl, de la logoterapia y de nuestra asociación. Vamos a plantearnos la actitud, ¿no? Entonces, claves para el sufrimiento, os digo 2 diapositivas y ya pasamos al diálogo, que las voy a explicar un poquito, ¿no? Bueno, a mí se me han ocurrido una serie de claves, seguro que me vais a ayudar a alguna más, pero creo que es una cosa fundamental. A veces no nos acabamos de dar cuenta cuál es el sufrimiento. Por supuesto, si ha muerto un ser querido es obvio cuál es, pero yo me acuerdo que acompañé a un paciente que estaba ya en el hospital que estaba en la fase terminal pensando que tenía miedo pues, a la muerte, al dolor, y hablando con él, su sufrimiento era el bar que tenía descuidado y que no podía atender. Y ese era su verdadero sufrimiento. Es decir, vamos a ver cuál es el sufrimiento que le genera a esa persona. Y en la medida de lo posible vamos a recordar que tenemos todas esas dimensiones. Hay un poco de mezcla de sufrimientos, evidentemente, ¿no? Lo segundo, y es esencial, y es también nuestro trabajo, ¿no? Compartir el dolor. Hay que dejar salir las emociones, con tener un hombro en el que apoyarnos. A veces, sabéis, lo sabéis muy bien, cuando hay un sufrimiento muy intenso, hay que tener un hombro, no hay que hablar mucho, basta estar, ¿no? Pero tener a alguien, tener esos apoyos. La palabra apoyo para mí es esencial. Pueden ser amigos, familia, puede ser voluntarios, ¿no? Puede ser, pero es esencial poder compartirlo. Si se queda dentro de nosotros, rompe. ¿Por qué? Porque lo que no se expresa acaba haciendo más daño dentro. Entonces es esencial expresar lo que duele y hay que ayudar a que la persona pueda hablar. Sabéis que hay un periodo de shock inicial en el que incluso se habla de ese periodo mudo, ¿no? Que uno no es capaz ni siquiera de, puedo tener a alguien por lo menos con quien llorar, pero invitar para que uno pueda comunicar, como sea. A veces ayuda mucho escribir o si no simplemente hablar y no digamos cuántas expresiones de arte han salido gracias a sufrimientos intensos que se expresan a través de ahí. Porque es un planteamiento y una clave que yo quiero dejaros, desprenderse un poco del propio dolor. El dolor está ahí, es una alerta, nos avisa, pero no nos quedemos en él. Como hemos dicho, ya hemos hablado de eso, saber el sufrimiento, los apoyos, expresar y elegir la actitud. Ya hemos decidido, ¿no? Es que estamos proponiendo, porque no es nada fácil cambiar la actitud, pero es posible. Eso os lo podemos asegurar por mucha experiencia de años que llevamos. Plantéate, ya que no puedes cambiar lo otro, cámbiate a ti mismo, ¿no? Elige, decide tú, ¿te quieres quedar en la depresión? Estás sufriendo y haces sufrir a los demás, ¿no? Pero plantéate en qué momento, a lo mejor hay que pasar el duelo, hay que pasar el tiempo, ¿no? Una quinta clave, pues creo que es, vale, hemos dicho, ya decido elegir la actitud de reto, de desafío, voy a intentar pelear contra esto, bueno, pues ya hemos dicho, el dolor evitable vamos a cambiarlo. ¿Y cómo puedo evitar el dolor anticipado del futuro? ¿Cómo el innecesario del que vengo arrastrando esa losa que no me quito de encima? Bueno, centrándose en el presente, ¿no? Y buscando la posibilidad de vivir en este momento aquello que es, tengo opción de vivir. Ya no puedo cambiar el pasado, pero puedo cambiar el futuro, ¿no? ¿Sabéis esa expresión?
una sexta clave sería, bueno, eso es el evitable, pero ¿y qué hacemos con el inevitable? Dar un significado al sufrimiento inevitable, transformarlo, usar esa palabra transformar para encontrar sentido. ¿Es posible? Pues sin duda, aquí ya entra los planteamientos y las convicciones de cada uno. Y por supuesto, me preguntaban hoy en una entrevista en la radio, bueno, ¿y la fe ayuda? Claro que ayuda. La religión realmente tiene esa finalidad, darle un sentido, un significado, ¿no? Para el que la tiene así. La filosofía también puede darlo al que y no tiene unas ciertas creencias, pero tiene otras. La psicología, por supuesto, ayuda muchísimo. Luego cada uno tendrá, pero buscar ese significado, ¿no? Y evidentemente, aparte de del verbo transformar, me gusta mucho el verbo trascender, ¿no? Trascender quiere decir pasar a través, el ir más allá, salir de la situación. Lo que llama Viktor Frankl autotrascendencia y autodistanciamiento. Alejémonos, dejemos de mirar el ombligo. Claro que estoy sufriendo, pero no soy el único que sufre, sufren los que están alrededor. Eso se llama también amar, porque al fin y al cabo sales de ti mismo. Y es una propuesta, tampoco es que sea sencillo cuando el sufrimiento es intenso, pero es una opción real, ¿no? Bien, todo eso está muy bien, pero necesitaremos una ayuda muchas veces, porque por más que hagamos eso, y para eso están los profesionales y hemos de recurrir a ellos, y verdaderamente hay un punto en el que ya no podemos más y hemos dado ese primer paso de comunicarnos con alguien. Bueno, pues en un momento determinado ahí estamos también nosotros y tanta gente que ayuda para eso, ¿no? Y como la última clave, aprender de la experiencia. ¿Por qué? Porque sabemos que existe la resiliencia, y se oye mucho esa palabra hoy en día, pero eso no se consigue de golpe. Necesitamos que haya alguien cerca que nos ayude a salir de esa situación, a crecer, a avanzar y a darnos cuenta que esta crisis, esta pandemia, también es una oportunidad. Eso no es una palabra ficticia, no es una ilusión, es un deseo, es una realidad, porque nos está permitiendo reconocer una serie de sufrimientos en nosotros y en la gente que nos rodea, sufrimientos físicos en el hospital, sufrimientos emocionales en la soledad, en no poder reunirnos, sufrimientos sociales por la pérdida de trabajo, por la falta de recursos, por tener que ir al banco de alimentos, sufrimientos, como hemos dicho, mentales, ¿no? Del futuro, del miedo, de la duda, la incertidumbre, y sufrimiento espiritual de decir, es que esto no le encuentro sentido, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué es esto? ¿No? Ojalá pase y podamos pasar, ¿no? Bueno, todo ello acaba con la última diapositiva, en la que vuelvo a repetir, es la frase de Viktor Frankl, pero que verdaderamente el hombre no se reduce, no pierde nada de sí mismo por el hecho de sufrir, por el hecho de que haya sufrimiento. El sufrimiento siempre está y siempre estará ahí, porque hemos dicho, es necesario. Lo que verdaderamente nos va a hacer sufrir más es el sufrimiento sin significado. Luego, la verdadera labor y lo que tratamos de hacer desde la logoterapia y desde la Asociación Viktor Frankl es ayudar a encontrar un significado que no vamos a dar a la persona, sino que le vamos a invitar a que encuentre, porque ese significado valdrá para hoy, para la situación que tenemos y quizá mañana sea otro. Pero si somos capaces de apoyarnos en ese sentido de la vida que tenemos hasta ahora, en esos motivos que nos dan un significado del tipo que hemos visto cada uno desde su experiencia, nos van a ayudar a salir. Y si no, necesitamos compartir para poder salir de nuestro ombligo, como hemos dicho antes, de ese sufrimiento que no hace más que retroalimentarse. Pues esto es todo lo que quería compartir con vosotros. Muchas gracias. Dejo de compartir pantalla. ¿Se ha seguido bien? Muy bien. Es el momento de que alguien levante la mano si quiere. Soy Mari, la mamá de Manolo. Dime. Te doy la enhorabuena, ha sido de categoría. Gracias por todo. Bueno, te lo agradezco, Mari. Creo que aquí eres una de las veteranas. Has pasado ya esa cifra mágica de 80, ¿verdad? Pero bueno, te podría poner de ejemplo y los que te conocemos creo que lo eres de muchas de las cosas que hemos dicho, porque tienes tus sufrimientos y limitaciones físicas, tienes toda una serie de limitaciones que te generan sin duda una serie de emociones, pero creo que estás sabiendo darle sentido a cada día. Gracias.
¿Se me oye? Sí. Ah, hola José Luis, enhorabuena, me ha encantado la exposición. A mí me gustaría también un poco hablar del sufrimiento que sentimos los profesionales fundamentalmente, porque yo soy enfermera y claro, me preocupa mucho el tema del miedo a llevar tú la enfermedad a tu familia. Eso es complicado, sobre todo cuando a lo mejor, en mi caso, pues tengo una madre de 90 años que vive conmigo y entonces a mí eso me ha atormentado muchísimo. No sé si todo el mundo lo ha vivido así. Evidentemente, cuando eres profesional, pues claro, tú piensas que tú puedes llevar la enfermedad a tu casa y es una situación súper difícil de llevar. Y no sé eso cómo afrontarlo. Bien, tú lo sabes que tenemos esta experiencia en nuestro hospital, obviamente, y la realidad es que el miedo es una de las mayores causas de sufrimiento. El miedo siempre hace referencia al futuro, a lo que va a pasar. En ese sentido, no podemos evitar que pase algo, ¿eh? Ninguno de nosotros puede saber si dentro de una semana seguirá aquí o no, o estará hospitalizado. Es un miedo real. El problema es dejarnos atenazar por el miedo. Si el miedo no nos deja vivir el presente, estamos añadiendo un miedo mayor. En tu caso y en el de que tenemos nosotros, nos obliga a tener una actitud de cuidado extremo. Creo que es muy... Y en la primera ola fue muy patente y sabemos de compañeros que llegaban a casa y no veían a la familia, incluso alguno se fue de casa y estuvo durmiendo y viviendo en otro lugar o en otra habitación durante un mes o dos hasta que pasó. Luego, en ese sentido, ahí lo que volvemos a la decisión personal, ¿no? Con mi libertad yo puedo tratar de evitar un peligro real e inminente, que no puedo saber si lo puedo evitar del todo. Luego, en ese caso, tengo que hacer un esfuerzo, es decir, un sacrificio, para estar un tiempo por bien de los que quiero. Eso no evita que nos podamos contagiar luego en otro lado, en el autobús. Pero verdaderamente lo que tú dices, Maripa, es verdaderamente algo que creo que la sociedad ha tomado en conciencia, que hay muchas personas que están arriesgando su vida de una manera, no como los bomberos en Nueva York quizás, pero con el 11S, pero sí arriesgando en cierto modo y a pesar de ello están ahí, ¿no? Pues yo creo que la gratitud a las personas que demuestran que tienen un sufrimiento personal y lo transforman por ayudar a otros, dejando a la familia de lado durante un tiempo, o tú misma que no vas o ves a tu madre a distancia y no, es verdaderamente un acto de amor, ¿no? Lo que hemos dicho, has salido de ti misma para ayudar, o sea que has hecho muy bien en recordar este sufrimiento de la pandemia porque es muy real. Sí, gracias, José Luis. Bien. Si solo por deciros, no sé si alguno pudisteis ver la entrevista a Pau Donés el domingo, que fue el cantante de Jarabe de Palo, que murió hace un tiempo y le hicieron esta entrevista a Jordi Évole y la verdad es que yo la pude ver y me impresionó cómo una persona al final de la vida y sabiendo que le queda poco tiempo era capaz de no tener miedo. Él decía, ¿miedo a qué? ¿No? Yo creo que tenemos miedo a lo desconocido, ¿no? Y lo desconocido verdaderamente no podemos cambiarlo, es un sufrimiento anticipado. En ese sentido hemos de poner todos los medios y por eso nos hacemos seguros de vida y por eso hacemos todas las cosas necesarias, obviamente, pero hay un momento en que hemos de tratar de quitar ese miedo añadido a lo que verdaderamente no podemos cambiar. Si yo ahora mismo tengo miedo de que me pueda pasar algo y fíjate, como en un taller, recuerdo, en un taller de cáncer, ¿no? Que la hija de un paciente, de los que hacemos en la asociación, decía, es que mi padre está sufriendo mucho porque se ve que ya le queda muy poco y dice, ay, si yo hubiera sabido, le preguntábamos, ¿por qué? Porque es que tiene mucho miedo y tal, dice, ¿pero qué es? ¿A morir o al dolor? No, no, eso él sabe que es mayor, eso no le crea. Dice, no, no, es lo que más le angustia es el hecho de decir, si yo esto lo hubiera sabido antes, habría vivido de otra manera. Entonces la pregunta que dijo otras personas que participaban en el taller es, ¿y a qué estaba esperando?
¿no? Entonces yo creo que un poco esta pandemia nos está poniendo delante de cuidado, aquí no nos vamos a quedar para siempre. Tengo miedo de que a mí o a un ser querido le pase algo y eso me hace sufrir. Es verdad, pero es que eso nos puede pasar en cualquier momento. Luego es una oportunidad que nos da la vida para que nos replanteemos cómo estamos viviendo y si mi vida en este momento está suficientemente plena para que si me tuviera que pasar algo la semana que viene o el mes que viene no me lamente de lo que no he hecho, ¿no? Luego es toda una oportunidad, ya digo, para no tener miedo. Y fíjate, y si, pues, y si el día que pase ya lo afrontaremos. Hasta que eso ocurra, no nos adelantemos. Yo sí que, José Luis, quería, lo primero, pues me encanta escucharte, ya lo sabes, y ha sido muy claro. Creo que han sido no muchísimos elementos, que es lo importante, ¿no? Unas pocas cosas claras, y eso siempre me gusta mucho, es muy didáctico. Y me está recordando, por lo que estás diciendo, las palabras de Jerónimo Acevedo, ¿no? Cuando al final de la vida la gente, ¿no? Y el miedo a morir, y habrá vida después de la muerte. Y la respuesta que él siempre da, dice, mira, después de la muerte no lo sé, pero antes seguro que hay vida. Eso es innegable. Entonces, a veces no, vamos a lo anticipamos cosas sin saber lo que tenemos. Y es esto, ¿no? Este momento único, irrepetible de la historia y nuestro. Y por tanto, qué valor y qué gran riqueza tiene lo que estamos haciendo. Porque es lo único que podemos hacer. Entonces, bueno, creo que el poder recordar, ¿no? que después de la vida puede que haya vida o no, pero antes de la muerte seguro que hay vida. Eso es innegable. Es algo que permiten, yo siempre lo he comentado, el cáncer nos lo permite, ¿no? El cáncer puede ser que quede poco tiempo, pero aún hay un tiempo. Es diferente cuando hay una muerte súbita o cuando hay un infarto o un accidente, ¿no? Y ahí en la asociación también atendemos personas, ¿no? Que han perdido a un ser querido así de pronto. Es todo un sufrimiento que requiere todo un periodo y un proceso de duelo, que es por eso estamos ascendiéndolo, ¿no? Pues ese sufrimiento, yo también me planteaba cuando os decía esto, vamos, ese sufrimiento, claro, cuando no hay nada que hacer, es un sufrimiento innecesario en el sentido de que ojalá desaparezca, ¿no? Pero fijaos que el sufrimiento va unido a la medida del amor. Cuanto más amamos a una persona, ¿verdad, Amparo? Lo sabes bien. Cuanto más amamos a una persona, más sufrimos si se rompe ese lazo, ¿no? Bueno, yo algún día capté la idea, ¿no? Cuando murió la hermana de un amigo mío, muy joven, ¿no? Digo, esto no tiene sentido, ¿no? Estaba en ese sufrimiento del inocente que digo, esto es absurdo, ¿no? Luego, pues espera, ¿qué es absurdo? ¿El mundo, la historia, la naturaleza, Dios se ha equivocado? Vamos a ver, la realidad es así. Luego probablemente es mi mente la que no está interpretando bien la realidad, ¿no? Entonces, verdaderamente, si yo tengo lazo con una sola persona y se me muere, se me va a hundir la vida, perderé el sentido de la vida. Por hermosa que haya sido esa relación, en cierto modo mi vida está atada a la otra persona. Si está atada a muchas más personas, y ahora somos muchos aquí, y si estamos atados no solo a una persona, que por supuesto es la que más amamos, y es así, ¿no? Y lo sabes, cuando los que vivimos en pareja, o mi hija, sabes que es un amor, el día que se romperá algo dentro, y bien lo sabemos por tantas personas que vienen por situación de duelo, lo hemos experimentado también nosotros a veces, ¿no? Pero si yo mantengo esas relaciones de amor y de afectividad y con muchas personas, ese día podré hacer ese tercer punto que os había dicho bueno, el segundo, de compartir, ¿no? De tener un hombro donde apoyarme y tener a quién poder expresar eso. Por supuesto, la tristeza estará dentro, el dolor, igual que una herida, no basta dar puntos y ya puede estar, hay que recuperarse, requiere algunas mucho tiempo, pero verdaderamente ese sufrimiento te está dando la medida del amor. Luego no es un sufrimiento que te alerte, claro que alerta, has perdido lo que más querías. Es obvio que hay un enorme sufrimiento, pero ese sufrimiento no es absurdo, es un sufrimiento que marca la razón por la que tú has creado esa relación. Y es más, te hace plantearte cuál debe ser la relación con esa persona que ya no está físicamente y sin embargo ha forma y seguirá formando parte, ¿no? Bueno, esto es entrar en el otro tema del duelo, pero vamos, por ese sufrimiento tan imposible aparentemente de aceptar o de interpretar, decir, ¿para qué, no? Pues
pues quizás se pueda encontrar algún significado. Pero seguro que alguno me podéis decir vuestra experiencia y puede ser diferente. Yo quería decirte también, José Luis, que me ha gustado tu intervención, casi me queda con ganas de más, pero como ahora está el diálogo y el foro, que es lo interesante, pues está muy bien. Has comentado lo de Pau Donés, a mí me gustó también, sobre todo el acento que puso en la vida. Estaba tan enamorado de la vida, y que es lo que veremos el mes que viene sobre la vida continua, ¿no? Es decir, la vida sigue estando ahí latente y patente, y él estaba con el catéter, estaba súper delgado y aún quería subirse a los escenarios y quería haber hecho cinco más por todo, por Estados Unidos, o sea, hizo o sea, sin fuerzas. Él decía, mientras respire vivo, y si vivo tengo que vivir, ¿no? Es que yo he visto, por ejemplo, he atendido en el equipo de orientación a alguna persona, en concreto una me llamó la atención porque diagnosticaron un cáncer y se quedó tan paralizada por el miedo que por no morirse ya no salía de casa ni hacía nada. Por no morirse, dije, pero si tú lo que no quieres es morirte, ¿por qué no vives ahora? Ahora que estás vivo. O sea, si ahora es cuando respiras y estás viva, es cuando tengo que vivir. Que me duele un poco, pues me tomo algo y vivo todo aquello que quiero hacer mientras la vida me regale la vida, mientras viva. O sea, es el acento en la vida, no poner el acento en la enfermedad ni en la muerte, sino en lo que puedo hacer mientras mientras tenga vida, en la situación que yo me encuentre, ¿no? Y luego otra cosa que a mí me resulta para mí muy fundamental es el amor. No solamente que es que el duelo es dolor por amor, como has dicho muy bien, sino que en el sufrimiento lo que salva es el amor. Encontrar sentido, pero hacer las cosas por amor. Eso es lo que me salva, es la fuerza de la vida, es lo que me quita, es como un bálsamo. Es lo que te da fuerza para seguir adelante. El sufrimiento, sin más, como has comentado, hay alguno inevitable, pero hay un sufrimiento sin más que lo que te hace es deteriorarte, te rompe. Pero si tú eres capaz de, a pesar del sufrimiento que estás pasando este momento, de escuchar, sonreír, perdonar, ayudar, todo lo que está en las posibilidades de esa persona, que es cuando estoy pasándolo mal, si yo lo estoy pasando mal, eso es lo que me queda, y esa es la fuerza de la vida, y eso es vida también, y eso es ser persona, y eso es ser humano, y es poner el valor de la humanidad en ese momento tan difícil de mi vida que estoy pasando. Es decir, lo pongo todo en el asador. ¿Para qué me lo voy a dejar para luego si no sé cuántos días voy a vivir? Cada día, vivir amando, y esa es la fuerza. Para mí creo que es lo que salva dentro del sufrimiento. Eso que dices es muy valioso, yo lo comparto absolutamente. He tratado de dar también esas frases para cada uno que luego las reflexione, ¿no? El salir de uno mismo es eso, ¿no? Porque es la única manera. La autotrascendencia que dice Frankl es eso, ¿no? El dedicar la vida a una acción, a un proyecto, a otra persona, a un ser querido o incluso a Dios. Es la manera de dar, es la manera de realizarnos como persona. Yo estos días leía un libro buscando también que a través de la neurociencia, ¿no? que dice del sufrimiento y del dolor, y es curioso porque hay algunos científicos que están descubriendo que los lazos que se crean entre personas, y que el ser humano es un ser de relación, no podemos vivir solos, se crean precisamente a raíz de la necesidad que tenemos unos de otros, que nos alerta el sufrimiento. Es decir, en cierto modo la conclusión que llegaban es que el sufrimiento es un elemento imprescindible en la evolución, digamos, natural del ser humano para crear relaciones, porque de alguna manera yo tengo que establecer el cuidado. Es algo que se ve desde el niño, ¿no? De la madre del niño, el padre del niño, lo que está haciendo es el cuidado del sufrimiento, de aquello que le hace sufrir, cuando se pone a llorar, cuando le duele algo, cuando hay algo que alerta, algo falla, hay que arreglarlo, ¿no? Y el cuidado, el no dormir para cuidar, el buscar el alimento para... no deja de ser más que ese amor que tú estás diciendo, y que es lo que está creando. Cuando eso lo ampliamos de nuestro pequeño círculo familiar, como os he dicho antes, muchos lazos, ¿no? Cuando lo ampliamos a todas aquellas personas que nos rodean, y dentro de la libertad del ser humano que hemos dicho en esa dimensión, elegimos la
la decisión de acercarnos al otro no como un instrumento o como alguien de quien yo me puedo aprovechar, sino como alguien que puede necesitar de mí y que tiene su propio sufrimiento y yo soy capaz de aliviar el suyo, verdaderamente estoy llevando al nivel más alto del amor, ¿no? Como tú muy bien has dicho, que llega incluso a la idea del perdón, ¿no? Verdaderamente a unos niveles de capacidad humana que son los más altos de relación, ¿no? Al fin y al cabo el amor es el nivel más alto de relación, la fuerza que nos une, ¿no? Entonces verdaderamente el sufrimiento es el que nos insta a poder poner en marcha. Entonces me gustó mucho que hasta los que estudian neurociencias estén llegando a esa convicción, porque queda muy claro que el sufrimiento inútil no existe. Hay un sufrimiento probablemente innecesario, hay un sufrimiento prolongado y a veces extremo que hay que tratar de alguna manera, porque no podemos, seguro, yo creo que conocemos personas y hemos hecho talleres también en la asociación de dolor crónico. Es muy duro vivir con dolor crónico y lo sabemos por experiencia. Pero no es el dolor continuo, ¿no? Es un dolor que a veces sube, a veces baja, hay momentos en los que permite y efectivamente si uno se queda dentro de su dolor simplemente está entre periodos de dolor y no vive, como tú has dicho. Mientras que si entre esos periodos de dolor se puede haber ciertos oasis, uno puede vivir y sabemos de personas que incluso son capaces de transformar esta experiencia y dar lecciones de vida verdaderamente que para el día que nos toque a nosotros vivir un sufrimiento así o algún ser cercano parecido, bueno, tendremos un modelo que nos puede decir, oye, es posible, hay personas que son capaces. No digo que sea fácil, pero que sí que es posible. Bueno, ¿me oye? Sí. Soy Ernesto. Pues totalmente de acuerdo con lo que tú has expuesto, José Luis, por supuesto. Y sobre todo hay algunos detalles que coincido totalmente, como es el tema de vivir con amor, ¿vale? Y luego también vivir en el momento, vivir cuando estamos aquí, como también decía Manu, ¿no? No esperarse a esa vida que puede venir después, sino vivir, digamos, en el momento en el que estamos ahora, ¿no? Bueno, el sufrimiento, como bien has expuesto, es algo que aprendemos del sufrimiento. El sufrimiento está ahí y lo importante con el sufrimiento es doblegarlo, ¿no? O superarlo, ¿no? Superar que no te afecte emocionalmente el sufrimiento, igual que puede ser el dolor, igual que puede ser, digamos, el miedo a la muerte, por ejemplo, ¿no? Es el mayor miedo que puede haber en el ser humano, ¿no? Entonces, el sufrimiento siempre nos puede ayudar a aprender tanto el sufrimiento de cosas que nos pueden pasar a nosotros como el sufrimiento, digamos, que puedas vivir con los demás, ¿no? Tus hijos, tus amigos y demás, ¿no? Pero sí que es cierto que si eres capaz de aprender, o sea, de tener el corazón abierto, las emociones abiertas, la mente abierta para aprender a entender lo que ocurre cuando se presenta el sufrimiento, el dolor o la vibración negativa que pueda ser, es, digamos, fundamental para poder crecer en esta línea, llegar a crecer también en el gran sentimiento que es el amor y con esto, pues, ser capaz de sobrellevar o de sobrevivir todo este tipo de circunstancias que te llevan a poder vivir a pesar de todo ello. O sea, te permite vivir todos los días que vivas, incluso enfermo, hasta el final de tus días y vivir con serenidad y con asertividad. Es que no es cuestión de vivir triste, porque si vives triste, depresivo, en estado de shock, realmente ahora lo que tenemos ahora, como decía Manu, que es la vida, pues ahora hay que vivirlo, ¿no? Hay que disfrutarlo, aunque sea, digamos, los últimos instantes de tu vida, ¿no? Pues ¿cómo? Pues escuchando una canción, escuchando a un amigo, a tu pareja, a tus hijos, y ya está, ¿no? Habéis nombrado el tema de Pau Donés. Yo me vi muy identificado con Pau Donés porque decía verdades como puños en el sentido de que él sabía que su final estaba cerca y sin embargo pues quiso estar con un amigo, con Évole, y sabía que la entrevista pues sería una entrevista muy personal y muy bonita, ¿no? Yo vi los parajes donde estaba Pau Donés y yo también estaría feliz hasta el último momento, tumbado ahí en esos prados, sonriendo, hablando con algún amigo o escuchando alguna buena canción con la familia cercana. O sea,
aprovechemos ahora que estamos viviendo, independientemente de lo que podamos estar viviendo, ¿no? Tanto físicamente como emocionalmente, porque como digo yo, bueno, como también otras personas, ¿no? Dentro del ser humano hay una fuerza muy, muy bestia y somos capaces de más de lo que pensamos. Esto es todo. Gracias, Ernesto, porque también los que te conocemos sabemos que hablas con experiencia, ¿eh? Y como también tu manera de afrontar tus propias limitaciones son un ejemplo para muchos, ¿no? O sea que yo creo que es un mensaje fundamental. Yo creo que, claro, vivimos en un entorno también en el que las respuestas que se han dado para el sufrimiento desde nuestra infancia, pues han venido muchas veces mediadas a través también de la religión, a través del cristianismo, que es de un planteamiento en el que el sufrimiento tiene un sentido superior, ¿no? Evidentemente hoy en día vivimos una sociedad bastante, bueno, no se habla mucho de eso, pero para aquellos que viven esa experiencia, evidentemente es un motivo de sentido, porque supone el transformar, lo que hemos dicho antes, tu experiencia, tu situación para bien del otro. De alguna manera no quedarse como venimos quizá de una educación, digamos, un poco, diría yo, pasada, ¿no? De esa idea de aguantar la cruz, ¿no? De la resignación cristiana, diría yo, ¿no? Que evidentemente en su momento pudo tener un significado y para algunas personas puede tenerlo y no debemos de quitarle a nadie su significado. Pero evidentemente hay un paso superior, ¿no? Que es no quedarse ahí, no quedarse agarrado a la cruz, como se dice, ¿no? Sino coger esa cruz del día a día, ¿no? Que sabemos todos, a cada día le basta su afán, ¿no? Con esa cruz es como a veces decimos, uy, no puedo con esto, ¿no? Bueno, pruébate a ver cuál te va. Esta es la buena, pues, ay, pues esa es la que yo tengo. Cada uno tenemos aquella con las cosas y la que somos capaces de aguantar, en cierto modo, ¿no? La cuestión es no quedarse ahí. Si nos quedamos ahí, verdaderamente estamos sufriendo y haciendo sufrir más, sino ser capaces de transformarlo, ¿no? De darle la vuelta, que es también verdaderamente, por ejemplo, el mensaje cristiano trae esa transformación necesariamente, ¿no? Es una de las posibles respuestas de significado, ¿no? Y para quien la tiene, evidentemente, es muy valiosa. Y de cierto modo hemos aprendido también en la asociación a no imponer nada. A veces sí que te preguntan, ¿no? Dices, bueno, yo te puedo decir cuál es mi significado y qué sentido tiene para mí. Y eso a lo mejor te puede ayudar, pero nunca tratar de transmitir a otro. Por eso lo que estáis contando os lo agradezco porque es vuestra propia visión, ¿no? Y cada una es valiosa. Y entonces yo creo que el mensaje es que no nos podemos quedar ahí, porque si no, el sufrimiento es absurdo y desde luego si es absurdo llegamos a la desesperación y podemos plantearnos cualquier otra cosa. La pérdida de esperanza, ¿no? Una vez la frase esa, ¿no? Que dice, bueno, si hemos perdido la esperanza, ¿para qué seguir viviendo? Porque sin esperanza no se puede vivir, ¿no? Luego, en un momento determinado, si una persona está en ese pozo, ¿no? No vamos a tirarnos a hundirnos con él, ¿no? Es por simpatía, ¿no? Tenemos que tener la empatía, la capacidad de escucha, el estar cerca, simplemente para ayudar a que esa persona haga lo posible para salir, ¿no? De ahí. Y tendremos que agarrarse al significado que encuentre, ¿no? Entonces, si una persona tiene esa formación, incluso de la infancia, ¿no? Religiosa o algo que le ha ayudado, puede ser el momento de potenciarla, ¿no? Para decir, saca de ahí aquel significado que para ti eso tiene. Si una persona no ha tenido una convicción o como tú decías antes, no sé si habrá vida más allá, pues no lo sabemos, es una cuestión de esperanza, ¿no? Para algunos no hay duda, pero para otros, bueno, como dicen, no, yo no creo, no crees, no, crees que no, es diferente, ¿no? Todos creemos en algo y bueno, creo que no, pero bueno, puedo encontrar sentido a la vida en este momento, pero para eso tendré que salir de esa nube, de esa espiral que os he puesto al final, ¿no? Que me encierra, ¿no? Y que el sufrimiento llega a atrapar, ¿no? Y para eso cada uno de nosotros tiene la tarea y me gustaría, igual que cuando hacemos los talleres de familiares y amigos de pacientes de cáncer, siempre decimos, cada uno hoy hemos aprendido un poquito más, ¿no? de esto, tenemos más herramientas, no nos lo guardemos, o sea, cada uno tiene hoy la tarea de salir de aquí
como dispuesto a que cuando veamos el sufrimiento de las personas que en la pandemia están pasando, o de la vecina que está nerviosa porque no puede salir, no puede ver a los demás, darle una llamada telefónica, charlar un rato con ellas, dejar que te cuente, ¿no? Os habrá pasado a todos, ¿no? En un momento determinado esa inquietud, esa incertidumbre de qué va a pasar, transmitir un mensaje de esperanza. Hoy me han hecho una entrevista en la radio y les recordaba, digo, mira, los medios de comunicación tenéis una tarea muy importante, es no solo dar noticias y noticias malas y noticias, claro que son, hay que darlas, pero tenéis que dar luego alguna esperanza también, porque también es real. Si no estáis contribuyendo a la incertidumbre, contribuyendo a la ansiedad, contribuyendo a esa pandemia emocional que se nos ha dado por llamar, de incertidumbre del futuro y de inquietud y de no saber qué va a pasar. Luego, cada uno de nosotros también tiene esa tarea. A lo mejor yo lo estoy sufriendo porque yo estoy en una situación que a mí me atrapa y no soy capaz. Bueno, primero identifiquémosla, como hemos dicho, compartámosla con alguien, expresémosla, decidamos qué actitud tomamos frente a esto y ahora vamos a cambiar lo que podemos cambiar. Es que esto es incambiable porque es que, bueno, pues si es incambiable vamos a decidir qué significado buscamos para ello y si no puedo conseguirlo vamos a buscar una ayuda. De hoy estáis, todos los que estamos aquí, estamos buscando ayuda, yo también, porque lo que escucho de vosotros a mí me ayuda y quizá cambiar algún detalle que yo he puesto como muy obvio y no lo es tanto. Por eso quiero seguir escuchándoos. Brevemente dejo paso. ¿Qué mayor sentido nos tenemos que plantear que es la propia vida? Si así, el mejor sentido para seguir adelante en esta vida que estamos viviendo es la propia vida, ¿vale? Porque si te pones y te planteas cuán difícil se me ha puesto la vida y te das cuenta de que por muy difícil que se te ponga la vida, hay vida, es el sentido mayor. Y si eso lo afrontas con serenidad y con amor, ya está. El mayor sentido para tener sentido es darle sentido realmente a la propia vida, a convivir con cierta tranquilidad quitando de los momentos duros, que todos los pasamos porque somos seres humanos, con tu familia, con tus amigos, con quien sea, de la manera que tenga que ser, respetando y que te respeten, ¿vale? Porque a mí sí que es verdad que a mí me respetan cuando yo digo no salgo, no voy, no puedo. ¿Por qué? Porque saben mi situación general cuál es. Pero ¿qué mayor sentido para mí, que he vivido las experiencias que he vivido, que tú sabes bien, qué mayor sentido que vivir ahora, aquí? Ya moriré. ¿Tú te crees que me voy a preocupar yo cuando me muera? Pues cuando me muera no me voy a enterar. Pasaré todo lo que tenga que pasar. Haya vida o no haya vida al otro lado. Simplemente se apagarán los focos y se ha acabado. Pero ya está. Hasta entonces, vivir. ¿Qué mayor sentido? Coño, vamos a vivir, hostias. Bueno. Ya está. Gracias. Quería yo comentarte, bueno, muchas gracias. Ha sido un poco corta la charla, que yo no pude ver a Pau Donés. No pude porque me impresionó tanto. Yo reconozco que soy una persona muy sensible y verle hablar ahí con él haciendo el esfuerzo que estaba haciendo, digo, bueno, ya me lo pondré en otro momento, lo tengo grabado y eso, pero desde luego en directo, bueno, en directo, digo, la del otro día imposible, no lo pude ver. Y luego, pues sí, todas las intervenciones, la verdad es que me conmueve y me alegra el sentido de la vida que veo en vosotros. Y sobre todo a mí lo que me ayuda es la fe, claro, eso sí que tengo que decirlo, porque yo muchas veces ahora durante esta pandemia es que me levanto y digo, bueno, ¿y hoy qué hago? ¿Y hoy qué hago? ¿Cuál es mi fino? Y hasta que no me tomo el café con leche y me pongo un poco en marcha, no tengo claro el rumbo, porque cada día a lo mejor es una cosa diferente, no tienes una marcada, unas cosas, ¿no? Es lo que sale hoy. Entonces eso crea mucha inestabilidad, por lo menos a mí pues me crea inestabilidad. Hablando con Carmen el otro día, en que me dio un repaso para que me pusiera las pilas, pues me las puse y digo, pues es verdad, tiene razón, me dio ahí una riña que no veas. Todo con muy buena intención, pero
un poco era ese sentido de la pandemia esta, buscar el sentido, a que yo ahora me haya tenido que poner para estar con mi hermano aquí la mordaza y no poder casi ni hablar y tener que quitármelo. Esto ha sido un signo ya de libertad, es decir, mira, me lo quito para veros sin la mordaza y hablar así. Es que es un poco, es triste, ¿eh? Y muchísima gente me dice que está muy cansada ya, que no saben hasta dónde llegaremos. Claro que llegaremos, lo pasaremos, lo que sea, pero es una cuaresma, ¿eh? Es una cruz total. Gracias, José Luis. Bueno, tengo que decir que Paz, que está también en la junta de la asociación, fuiste una de las culpables de que pusiéramos en marcha este foro de diálogo, porque era consciente de lo que tú me decías y de muchas personas con las que tú habitualmente te reúnes, salís a visitar Valencia, muchas de las actividades que hacemos en la asociación que no se han podido hacer este año son con tu apoyo y tu iniciativa, y efectivamente te está afectando a ti y a muchas personas. No tenemos a lo mejor, afortunadamente, bueno, ha habido también casos cercanos, ¿no?, de personas ingresadas y eso, pero afortunadamente se han superado, pero efectivamente hay ese malestar general de no saber. Por eso este foro, dices que ha sido corto. Bueno, a mí con Manu y Carmen y Fanny acordamos, vamos a hacerlo no muy largo para que haya oportunidad de hablar, ¿no? Y cada uno exprese, porque si no yo os digo todo lo que pienso y está bien, pero, o sea, que si quieres ya lo repetiremos, no te preocupes, y lo alargaremos o entraremos en un aspecto, ¿no? Pero vamos, yo creo que lo que has dicho es el quid de la cuestión. Nosotros como asociación y como personas, ¿no? En tu caso, como tú muy bien dices, desde la fe, una fe profunda ayuda muchísimo a encontrar una razón para acercarte al otro. Tienes tu motivación y tienes la razón de vivir y de levantarte cada día. No sé qué será hoy, pero voy a tratar de levantarme primero dando las gracias de estar vivo, de estar aquí y en este caso, sin duda, dando gracias a Dios de tener esta oportunidad y, por tanto, yo estoy aquí para algo, ¿no? Luego dime qué, y ya veré lo que hoy soy capaz de hacer. A lo mejor tengo que estar más atento, no pensar tanto en lo que a mí me duele, que es obvio y debo compartirlo, y por eso ya ahí estás con tu hermano y lo haces, le sacaste horas extras a Carmen y lo haces, y por supuesto lo compartes, pero ahora es el momento de decidir qué hago yo con esto, ¿eh? Y esa es la invitación de hoy, que de aquí salgamos todos diciendo, bueno, ¿yo qué más puedo hacer para que me duela un poco menos a mí? Y probablemente la solución va a ser qué puedo hacer para que a otros les duela menos, ¿eh? A lo mejor tengo que acercarme más al banco de alimentos o tengo que pararme, ¿no?, con la persona que me he encontrado debajo del supermercado y que me ha contado que está durmiendo en la calle y que además necesita saber pues que yo me llamo José Luis, que él se llama Ricardo y que necesitaba 5 minutos para charlar, y cada sábado charlamos un rato y de paso le ayudas un poco, ¿no? ¿Y es una consecuencia de la pandemia? Sí, pero también le estoy ayudando a recuperar su dignidad de persona, ¿no?, en este momento. Ese detalle seguro que vosotros hacéis eso y muchas más cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor hemos de plantearnos, no podemos vernos de cerca todavía. ¿Por qué? Por amor. Nos tenemos que poner la mascarilla, ¿por qué? Por amor, lo habéis dicho clarísimo, ¿eh? Yo escribimos en el confinamiento una de las ideas clave, ¿no? Yo me protejo, ¿por qué? Para no contagiarme. No. Eso es la consecuencia siguiente. Yo me protejo para no contagiar a nadie. El otro tiene que hacer lo mismo conmigo. En ese momento estamos creando una manera diferente de hacer las cosas. Claro que no me gusta llevar esto, por supuesto, es un sacrificio, evidentemente, es un sufrimiento, algo que me molesta, pero tiene una razón lógica, una razón de ser, y así todo, ¿eh? O sea que verdaderamente, como decías, en tu caso, Paz, me encanta porque tú eres una persona que das todo de ti hacia afuera, estás tratando siempre. Hay muchas otras personas que esto lo que ha puesto en evidencia es el sufrimiento cotidiano que os he hablado antes, las rencillas, los problemas, las dificultades que no eran tan importantes y que nos amargaban la vida, ¿no? Y la pandemia pues ha tirado eso por encima y decir, ahora sí que tienes algo de qué preocuparte, ¿no? Entonces es una buena oportunidad de nuevo, que ojalá no estuviera y no necesitáramos una pandemia para eso. Pero la pandemia está ahí y hay que convivir con ella. Y entra dentro de ese azar que hemos dicho, que es la naturaleza, y que siempre va a haber enfermedades, ¿no? De hecho, la palabra que os ponía al principio del dolor es necesario, innecesario, es inevitable, evitable.
Bueno, la enfermedad es inevitable, necesaria no es. Ojalá no hubiera enfermedades, hoy en día hemos evitado muchas y por eso vivimos 80 años y no 50, ¿no? Pero es inevitable, va a estar ahí, siempre va a estar y algún día nos llegará a agotar el cuerpo y este cuerpo pues irá fallando y evidentemente en un momento determinado tendremos que afrontar ese final de vida también. Todo lo que ahora aprendamos con este sufrimiento transformado y trascendido, pasado a través, nos va a entrenar al fin y al cabo y nos va a entrenar para momentos más difíciles, con lo cual es una oportunidad de hacernos más fuertes. Bueno, al final lo que hoy en día los psicólogos llaman esa resiliencia, ¿no? Tener capacidad de salir de aquí aún más fuertes. Y por supuesto, y vuelvo a insistir, es un mensaje que yo no paro de transmitir, que esto va a ser real. Por supuesto que puede haber muchas cosas que fallen, la sociedad tiene mucho que cambiar, estamos en una crisis global, pero no perdamos la esperanza de que el mundo cada vez va a estar más unido por necesidad, por obligación y porque es el único camino posible, ¿no? Mientras tanto habrá mucho sufrimiento y mucho que nos queda por vivir, porque los seres humanos somos así y al final la violencia, la guerra, el hambre va a seguir estando ahí. Pero cada vez somos más los que estamos poniendo las condiciones para que verdaderamente el mundo cambie y para que verdaderamente la razón de ser sea la fraternidad de todos, porque es que es el único camino posible, ¿no? Entonces, claro, sacar de la pandemia ese mensaje pues es algo positivo, pero evidentemente nos tenemos que trabajar cada uno, ¿no? Por eso yo creo que es importante, parafraseando a un famoso cantautor, vivir para vivir, ¿no? Es decir, ¿para qué vivimos? Pues vivimos para vivir, ¿no? Y desde el punto de vista pedagógico es súper importante aprender a aprender, es decir, desaprender aquellos aprendizajes erróneos y aquellas cosas que nos puedan aportar cosas beneficiosas. Y desde el punto de vista psicológico, lo que no se puede hacer, al menos de manera negativa, para machacarnos, es anticipar acontecimientos. Una cosa es la proyección de futuro, ¿vale? Que todos podemos pensar en un futuro y en la proyección de futuro, pero otra cosa es anticipar aquellos acontecimientos que luego a lo mejor los vamos a vivir de manera muy negativa. No, tenemos que desaprender esas conductas negativas y ir erradicándolas de nuestros comportamientos, de nuestras conductas habituales e ir incorporando aquellos aprendizajes positivos que nos pueden ayudar a ese aprendizaje positivo, es decir, que nos pueden ayudar a vivir. Hay que desaprender aquello que nos está, entre comillas, matando, y hay que volver a instaurar aquellos aprendizajes, aquellas conductas positivas que nos ayudan a afrontar la realidad de una manera más serena, más tranquila. Seguramente la realidad va a ser igual, es decir, esto es doloroso para todos y nos está costando, pero hay muchas maneras de vivirlas y muchas maneras de afrontarlas. Una de ellas puede ser desde el optimismo, ¿no? Es decir, incluso desde la alegría, ¿por qué no? Es decir, o sea, levantarnos cada mañana y pensar justo con la persona que tenemos al lado, ¿no? Y que quizá otros no se van a levantar, es decir, o amanecerán fallecidos o lo que sea, y nosotros nos podemos levantar, abrir los ojos y decir, jolín, puedo respirar, puedo ver el sol, está lloviendo, qué día más triste, más oscuro, pero lo puedo ver, ¿no? Y hay otras personas que no lo pueden ver. Entonces, esos comportamientos, dijéramos, un poco que mantenemos nosotros mismos y que son autodestructivos para nosotros, deberíamos ser capaces, ¿no? Si no por nosotros mismos, como tú muy bien has dicho, con ayuda incluso profesional, de ir haciendo ese desaprendizaje, ¿no? Es decir, y aprender a aprender de forma positiva, ¿no? Yo estoy, bueno, como psicólogo, pues muy de acuerdo con Viktor Frankl, ¿no? Y toda su metodología de la intención paradójica, incluso utilizando el humor, ¿no? Como arma, como un buen arma para ayudar a vivir la vida de una forma con cualidad, ¿no? Cualitativamente. Puri, ¿vas a hablar tú? ¿Puri? ¿Se me oye? Sí. Pues yo, bueno, primero darte las gracias, José Luis, porque ha sido una exposición maravillosa. Eres Me Llanos, encanta, ¿verdad? incluso, pues hasta cojo apuntes, porque parece que así soy más activa en la exposición que has hecho. Yo siempre soy de la opinión, bueno, no sé, te he visto ahí que no lo sé si me he llegado a confundir, de que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional.
porque yo me estoy dando cuenta que si mi sufrimiento, yo salgo de mi sufrimiento y me doy a otra persona para ayudarle, yo no siento tanto dolor ni tanto sufrimiento. Entonces eso es una manera de trascender mi dolor en ayuda a otra persona. Entonces, por eso digo que para mí el sufrimiento es opcional. Según la actitud que tú tomas, es más fuerte o es más duro. Sin embargo, el dolor, yo por experiencia propia, pues mi dolor lo llevo ahí siempre, pero el sufrimiento de diferente manera. Luego también quería aportar que la señora que ha hablado anteriormente, que dice que, pues que se levanta por la mañana, tiene que tomar su café y a veces no sabe qué hacer y demás, yo digo que a mí me ha servido la pandemia para ir más tranquila en la vida, porque iba siempre corriendo a todos los sitios, me faltaba tiempo y yo decía que estaba pues mejor cuando me faltaba tiempo, y realmente ahora que voy más pacífica y más relajada, digo, no, yo me levanto por las mañanas y como, bueno, desayuno, y como buena cristiana que soy, la verdad, oigo la misa en la tele. Después de oír mi misa en la tele, salgo a mi terraza a saludar al sol y a dar gracias a Dios porque he amanecido, porque me regala un día más y por esa luz que me da energía, y que hago mi gimnasia en la terraza con ese sol que me está mandando Dios. Y soy dichosa y feliz y contenta. Termino y sobre las 12 mi marido y yo nos vamos a dar nuestro paseo reglamentario por sitios donde no hay gente, por el Parque del Oeste, que vivo muy cerca, y estoy disfrutando como jamás lo había hecho de esos paseos y de esa naturaleza en el jardín que antes no observaba. No me daba cuenta de los árboles que había, de las palomas que se movían, de los pájaros que cantaban y de tanta variedad de árboles. Y doy gracias a Dios por todo eso que yo antes no lo observaba ni lo miraba. Yo digo, pero ¿cuánto me he perdido en esta vida? Por eso en la retransmisión de Pau yo decía, qué verdad, cómo está disfrutando de observar esa naturaleza, esa vida y eso que nos ofrece todos los días, el día que amanece. Luego me canso, bueno, no me canso, estoy allí hasta las 2 y cojo mi teléfono y digo, voy a hacer una buena obra. Voy a llamar a mi vecina, que la echo mucho de menos porque la llevaron a una residencia. Y pienso que la mujer se alegra muchísimo y que yo le estoy dando amor, porque yo aquí en mi escalera la abrazaba muchas veces cuando venía de la compra. O llamo a otro señor que también está en otra residencia en Murcia. Es decir, que quiero salir de mí para darles ese cariño que no les puedo dar personalmente, pero sí que se los doy a través del teléfono. Y creo que con todo eso la pandemia me lo está dando y soy feliz. No pienso en que estoy encerrada, pienso que es una época que estamos viviendo, que vamos a salir de ella como salieron de la guerra anteriormente y de todas las cosas. Y hay días que digo, pues si no sufro, estoy contenta de todos los días. El día que no hay sol estoy más triste, pero es porque no tengo el sol que me da la vida. Verdaderamente lo que dices, Llanos, es exactamente lo que Carmen, la próxima sesión, ¿verdad? Trataremos de profundizar, comprender que la vida cotidiana normal sigue, o sea que nos has adelantado ya un poco de la próxima. Bueno, sí que siento entonces haberme adelantado yo. Pero te lo agradecemos todos. Nos queda poquito tiempo. ¿Alguna preguntita más? ¿Sí? Creo que había 3 personas que querían Quisiera hablar, decir que que habían levantado la mano. la próxima sesión respetéis las manos, porque hay gente con la mano levantada. Hace un montón de rato que para... Sí. Fanny, no, que hable Puri, que es la que tiene la mano levantada, la Puri, la primera. Ay, disculpad. Nada, es la primera vez que entro en una cosa así, tampoco me ha calorado mucho con el programa y bueno, al final lo he conseguido. Bueno, agradecer, por supuesto, me ha gustado mucho la intervención, todo este tipo de cosas. De una manera, justamente al principio de la pandemia estuve en contacto con vuestra asociación, con Victoria, por teléfono, vía telefónica. Me encantó, para mí es algo que forma parte de mí. Fue justamente por un proceso de duelo, por la pérdida de mi madre, por un cáncer muy agresivo,
que se fue en mes y medio, entonces no superé. Fue una pérdida muy dura para mí, que no había forma. Entonces eso se juntó con la pandemia. Entonces, bueno, estuve trabajando con ella casi 2 meses, bueno, vía teléfono, y me ayudaba, me daba pautas, lloraba, todo tipo. Todo esto, el problema que yo tengo es que tengo exceso de empatía, pienso yo. Entonces, cuando yo, por ejemplo, no tengo miedo de mí misma, o sea, miedo por mí. De hecho, yo trabajo en una residencia, es justamente pues uno de los sitios donde peor lo pasas, ¿no? Hemos pasado por un brote, se nos ha ido mucha gente. Entonces, yo tengo un problema que, lo de mi madre, por supuesto, he llegado a aceptarlo, o sea, no hace 2 años aún, pero es como que estoy enfadada con el mundo y sigo enfadada con el mundo. No me puedo aferrar a la fe porque no creo, me gustaría tener esa opción de decir, mira, me aferro a esto y sé qué tal, o sé que está cerca de mí, o sé que está presente, o que me guía, o no tengo esa sensación, no. Entonces, claro, por una parte lo de mi madre y luego esto, pues, yo siempre, desde el principio de trabajar, es cierto que en la residencia pues empatizo con todo el mundo excesivamente, yo lloro cada pérdida. O sea, entonces, incluso hasta mis jefes me han dicho, no puedes empatizar tanto, o sea, no puedes llorar la pérdida de todo el mundo. Entonces, para mí es un problema que tengo, ¿vale? Y que sigo teniendo. Está claro que la famosa frase, la ley de vida, que entiendo que exista, ¿no? Yo tengo mucho miedo, pues que mi familia, mi padre, que ahora también está muy enfermo, pero lo tenemos ahí. Un poco me alivia el que mi padre el día que se vaya va a estar con mi madre. Es eso que tengo, ¿no? Luego también pues los miedos de mi hijo, de que le pueda pasar algo, yo qué sé, en general, por todo el mundo menos por mí, ¿no? Entonces no sé cómo gestionar eso. Entonces es un sufrimiento extraño que no sé cómo, oigo mucho vuestros comentarios y y ya, yo no he descubierto ahora que los pájaros cantan, ¿no? Como dicen otras, que me encantaría, ¿no? Que haberlo descubierto, ¿no? Y que tengo que ir más despacio. No me ha hecho descubrir nada la pandemia, en el sentido de que simplemente me ha hecho, sí, bueno, en una de las partes que sí que me ha hecho ver es que, por ejemplo, mi madre, pues pude estar con ella a su lado. Eso sí me reconforta, murió en su casa, en su cama, con nosotros al lado, y ahora, viendo lo que está ocurriendo ahora, pues no ves que la gente pues no puede despedir a sus familiares y se los tienen que llevar sin un duelo, sin un sepelio, y entonces en ese aspecto me siento reconfortada que ella estuvo rodeada de nosotros, ¿no? Pero es algo que me cuesta gestionar, ¿vale? Y también, como decía una señora del foro, pues sí que es cierto que a pesar de que para mí ahora mi foco es el trabajo, ¿no? Que es donde más me gusta mucho ayudar a la gente, me gusta mucho empatizar con ellos, me gusta mucho, pero me cuesta, pienso, cuando no voy a trabajar pienso, ¿qué hago, no? O sea, no me llena la vida, no sé cómo explicar, no me llena la vida en el sentido de decir qué otras cosas puedo hacer para que no me afecte el dolor ajeno, ¿no? Y como muy bien has dicho, por ejemplo, los medios de comunicación tienen mucha culpa, entre comillas, porque ver un telediario es como leer el caso antiguamente, ¿vale? Entonces no ves lo que dices tú, son todo cosas negativas, no ves nada que vislumbre alguna positividad o algo que dices, bueno, esto va a pasar o esto tal, o está claro que a lo mejor ni ellos lo saben, pero a veces incluso es mejor no ver televisión. Yo ya soy a esa conclusión. Sí, pues la verdad. Entonces, es que acaba, pues dime. No, simplemente eso, que me ha gustado mucho, pero realmente me gustaría tener armas para mí, para poder poner en práctica todo lo que habéis hecho, toda vuestra sabiduría, y decir, pues sí, mira, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y también es cierto que no vivo en un entorno de positividad, ¿vale? Mi marido también, pues eso, está en un ERTE,
también está en tratamiento psicológico como yo. O sea, mi hijo está estudiando psicología, o sea, no vivo en un entorno realmente de positividad, ¿no? Entonces, esto es sumado a lo que hay, pues, no sé, es como que voy sobreviviendo, o sea, tampoco pienso que estoy malgastando la vida, ¿no? Sino, no sé, es como decir, me dejo llevar día a día, ¿no? Sí, te lo agradezco, Puri, porque estás poniendo un ejemplo real de yo no tengo estas experiencias que tienes tú y hago lo que puedo en el hospital, pero esto es la razón por la que hacemos talleres de duelo, porque tú estás viviendo un duelo. Es la razón porque el jueves tenemos un taller para profesionales sanitarios, que podría ser tu caso, precisamente porque hay bueno, una mala... Disculpa, no soy directamente, bueno, trabajo en administración, pero bueno, estoy en contacto con, no soy, digamos, ni enfermera, no soy sanitaria. Bueno, sí que lo eres en la medida que participas de estas experiencias, como tú has dicho, sí, y exacto. compartes. O sea Sí, perfectamente puedes, ¿no? Precisamente hemos creado esos talleres porque esto no se resuelve en una sesión. Ahora hemos invitado a la reflexión, ¿no? Luego sí que te invito a que continúes ese contacto en lo que son poquito que seamos capaces nosotros de ofrecer. Sí, de hecho, si puedo participar en ese, que sí que lo he leído, pues sí que lo participaré y veré qué puedo recibir, ¿no? Muy bien, gracias. Y nos quedan dos más manos levantadas, Fernando y Concha. Yo quería decir, mi experiencia personal, por ejemplo, el tema del dolor es muy complicado porque una persona en coma no le puedes pedir más que esté ahí, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en mi padre, que tiene para cumplir 95 años, se murió mi madre hace un año y todos los días se levanta y lo que pregunta es dónde está mamá, cuándo puedo hablar con ella, dónde se ha ido, ¿no? Y un día y otro día se repite esa experiencia, ¿no? Por eso que la experiencia del dolor del ser humano que puede vivirse es tan complicada y tan inesperada que cualquiera puede ser, ¿no? Ahora, mi experiencia personal, como digamos, como animador social que me considero, ¿no? Es que esta pandemia lo que nos ha traído es un reclamo social, ¿no? O sea, si de alguna forma hasta ahora la persona, digamos, como decía al principio José Luis, los diferentes espectros de cuerpo, mente, espíritu, sociología, espíritu, todo esto, yo creo que hay una realidad que cada vez está más clara, que era que el hombre tiene que tener una vida social y que implicaba que una persona se realizaba como tal siempre que era capaz de tener un compromiso con una asociación, con una entidad, con un proyecto. Era casi constitutivo de la persona. Y la persona que no tenía esta proyección, de alguna forma, le faltaba algo sustancial de su vida, ¿no? Hay mucha gente que tiene, como digo yo, una persona que está en coma, no le puedes pedir que vaya a una ONG, ¿no? Pero que sí que yo tengo la convicción esta, ¿no? Yo creo que esta pandemia lo que nos ha traído como una nueva aportación es que ya no basta con que tú estés en una asociación colaborando, ¿no? Sino que hay que crear una nueva realidad. O sea, el mundo está necesitando proyectos territoriales, o sea, en cada distrito, en cada pueblo, hace falta un proyecto donde cada asociación no solamente convoca personas para trabajar juntas, sino convoca asociaciones para trabajar juntas para resolver problemas reales. Entonces, ha llegado un momento en que ya no basta que las personas estén trabajando en asociaciones. Son las asociaciones las que tienen que colaborar con las demás asociaciones para transformar el territorio en el que están, ¿no? Esa es mi convicción, llevo ya meses trabajando por este proyecto y creo que realmente es el nuevo paso que se nos está dando, ¿no? Entonces yo creo que cada uno primero tiene que pensar, ¿estoy realmente colaborando en aquella asociación en la que podría hacer el bien que realmente se me pide? Y segundo, ¿estoy en esta asociación colaborando para que esta realmente haga ese bien que se pide en la colaboración con las demás para transformar el territorio en el que estoy? Es un poquito la aportación que he de hacer yo nada más. Gracias, Fernando. Es un reto que nos pones a todos y a nosotros como asociación también. Muchas gracias. ¿Concha? Sí, bueno. La otra Concha, vale. Bien. Otra Concha. Que no había visto la mano. No. Las dos Conchas, una y la otra, y probablemente acabamos ya. Vale. Si lo podéis hacer un poquito breve. Muy breve. Presentarme. Sí, soy Concha Monfort. Agradezco un montón que estéis ahí, que deis la mano como la dais. Soy un ex personal trabajador de oncología pediátrica y el dolor sé lo que es, el sufrimiento también. Lo he vivido también en mis carnes y bueno, siempre he considerado que la esperanza y la positividad y el ánimo y la fuerza se tienen que transmitir.
y si no las tienes te tienes que recargar de alguna manera con algo que te emociona, que te gusta, que te llena. Yo qué sé, podría dar tantísimas adjetivos, puede ser cualquier cosa, cada uno es un universo, ¿no? Y lo que a uno le hace a otro igual no, pero bueno, es sobre todo esa fuerza, ¿no? El transmitir esa fuerza. Yo estoy ahí transmitiendo a amigos, asociación, o estoy en un entorno de exdrogadictos, ayudando, yo creo que me ayudan a mí, es así. Y bueno, pues sobre todo el darse, tú no puedes recibir si no te das. Es un poco el mundo ese de la compensación, ¿no? De alguna manera te nutres y nutres, o sea, el toma y daca, ¿no? Que se dice, ¿no? Y nada, simplemente eso, que estaría horas hablando con vosotros, que esto se ha hecho cortísimo y que enhorabuena y que para adelante y que podéis contar conmigo, que por supuesto os mandaré un correo y lo que haga falta. Estoy sin trabajar, ¿vale? Entonces dispongo de tiempo, que es lo bueno en esta vida. Gracias, Concha. Has dicho una cosa que es lo que hablamos de que hay que cuidar a los cuidadores, es decir, tenemos que hacer un autocuidado también para, como has dicho, recargar las pilas para ser capaces de salir fuera. No somos superhombres ni supermujeres, necesitamos además ir juntos, porque uno solo, por más que haga, oye, me ha tocado hablar a mí, pero bueno, yo hablo de lo que hacemos entre todos, ¿no? Y tú misma, uno solo es muy difícil, tenemos que ir juntos, y como ha dicho Fernando, hemos de echarnos la mano unos a otros, así que muchísimas gracias por tu apoyo y contamos contigo. Bueno, yo una pequeña cosa solo porque ya es muy tarde, ciertamente, y como ya los compañeros han ido diciendo cosas que yo también estaba de acuerdo y iba a decir, pues ya está, muy cortito. Simplemente para los desánimos, simplemente recordar que hemos llegado hasta aquí, así como hemos llegado, con nuestras penas, con nuestros sufrimientos, por familiares, amigos y tal, pero hemos llegado. Y simplemente hay que continuar así, sin envolvernos en las circunstancias adversas, simplemente estar en el día a día. Y esto nos ha hecho, por lo menos a mí, me ha hecho recapacitar mucho y fijarme en las pequeñas cosas, como ha dicho María Llanos, que nos pueden llenar de alegría y satisfacción. Todos los que estamos en la asociación ya tenemos el sentido para continuar. Todos los que estamos en la asociación, lo hacemos cada uno a nuestra manera, pero ahí está el sentido y eso nos ayuda. Y entonces a mí me está ayudando de todas maneras la meditación, estoy en el grupo de meditación y entonces me está ayudando, lo digo por lo del ánimo. Yo creo que es una buena cosa cuando te despiertas por la mañana, pues la religión puede ayudar también, pero simplemente el interiorizar, el hacer una introspección en ti misma, con la atención plena, pues en la respiración en el cuerpo, pero sobre todo buscando en tu interior esa presencia, ese respeto que puedes tener en tu interior y que te puede ayudar a salir adelante. Yo lo veo muy, muy interesante y a mí me ayuda a salir ya por la mañana con esa paz interior, después de haber meditado. Y bueno, pues es otra aportación por si puede ayudar a alguien, simplemente. Así que continuar con el día a día y a seguir, simplemente eso, sin envolvernos en las circunstancias anteriores ni en las futuras. Ahí estamos, en el día a día. Y muchas gracias, José Luis. Me ha encantado porque además la exposición ha sido pues muy clara y muy concisa. Muy bien, gracias, gracias. Como siempre, claro. Bueno, Fanny, me parece que toca ir acabando, ¿no? Un poquito. Sé Sí. que alguna persona más ha levantado la mano, Andrés, me parece, pero creo que no nos deberíamos saltar mucho el tiempo comprometido. Un segundo nada más. ¿Podemos darle unos segundos? Desde Madrid. ¿Desde Madrid, Andrés? Desde Madrid, sí, de Moratalá. Te vemos media cara solo. Bueno, Carmen está un poco al tanto de mi tema y si
habéis expuesto me ha venido muy bien, me vendrá muy bien por mi situación que ya es un poco complicada, y deciros que sigáis adelante, que yo estaré al tanto y que cada vez que pueda sí que entraré en ello. Gracias, gracias de corazón. Gracias a ti, Andrés, y a todos. Bueno, solo pues para acabar os digo que os enviaré un recordatorio de todas formas para los próximos foros y entonces os apuntamos ya directamente por defecto y entonces recibiréis el enlace, que si luego pues ya no asistéis, pues ya lo tenéis. Y esta presentación será grabada, entonces la podréis difundir también. Y eso, y no me acuerdo, quería decir algo más, pero si tenéis más comentarios, pues los podéis transmitir por correo electrónico y yo lo transmitiré a José Luis y al equipo. Ya voy viendo unos cuantos mensajes que vais poniendo todos ahí, eso nos ayuda. Y bueno, de nuevo, daros las gracias a todos y a cada uno, porque como hemos dicho, no es que uno es capaz de llevar esto adelante, lo necesitamos todos, y creo que quede claro para esta primera charla, y Carmen ya la próxima semana, el próximo mes nos darás otra perspectiva, y que eso, que el sufrimiento inevitable, el sufrimiento es opcional. Bueno, hay sufrimientos que no podemos evitar, están ahí, pero efectivamente depende de cada uno de nosotros elegir la actitud para cambiarlos, transformarlos. Y yo siempre también lo dije en la pandemia al inicio, cuando llegamos a este punto de planteamiento vital, aprovechémoslo para reforzar nuestras propias convicciones, respetemos las de cada uno, pero evidentemente si vemos una persona capaz de salir adelante con esto, probablemente será interesante que le preguntemos, ¿y tú cómo eres capaz de ello? ¿No? Porque probablemente seguro que nos da una riqueza y una capacidad al margen de lo que sea nuestra experiencia cada uno, ¿no? Así que en nombre de la asociación y bueno, como presidente también quiero daros las gracias, y casi os consideramos a todos parte de la asociación. Evidentemente, si alguno no es amigo, no quiere tal, sabe que puede contactar a través de Fanny y poder ser uno más de este equipo que tratamos desinteresadamente de ayudar a otras personas que están sufriendo, y en cierto modo creo que como decía Viktor Frankl, ¿no? El tratar de ayudar a que otros encuentren sentido es mi propio sentido de la vida, ¿no? Entonces, viviendo, como habéis dicho claramente, y creo que, bueno, ya vale por hoy. Muchísimas gracias a todos y buenas noches, gracias. Podéis poner ahora ya el micrófono para decir en voz alta ahí. Chao, adiós, gracias. Hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Gracias a todos. Adiós. Qué bien poder chillar. Hasta la próxima. Gracias. Un abrazo. Gracias. Vaya. Muy bien. Gracias. Veo más caras, Elena, veo a Mila, a Conchín. Hola. Qué bien. Y Luis saluda a todos los de AESLO de Madrid. Muy bien. Y Pablo y Miguel, que estáis de la Asociación Viktor Frankl en Murcia, región de Murcia. Por favor, saludad a todos, que somos primos hermanos, ¿no? Hermanos. Bueno, Muy bien. Por si no lo sabéis, en Murcia está esta asociación también, y bueno, es una maravilla el poder compartir con vosotros. Y Luis, estás ahí otra vez, que no te había perdido. Eso, que la AESLO, la Asociación de Española de Logoterapia, también está haciendo esa labor en toda España. Oye, me estoy alargando, pero es que me encanta estar con vosotros. Gracias. Bueno, un abrazo. Gracias. Vale, Esperanza, te veo. María Dolores.